Bienvenidos a mi canal Armando Espacio 81 Medina. Dios los bendiga hoy en esta hora. Como siempre, en el estudio anterior que se llama La Biblia y su estructura, que era lo que veíamos en la Biblia y su estructura, los libros, en cuántas partes estaba dividida la Biblia, que en dos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que se dividía o se divide en 4 partes que son ley, historia, poesía y profecía. Hoy vamos a estar viendo estudio corto, pequeño, los libros apócrifos. Dato interesante, vamos a ver aquí. Les voy a dar una fecha: 500 años antes de Cristo, Esdras, sacerdote y escriba, compilaba y ordenaba algunos libros de la Biblia, o sea, de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, alrededor de 450 años antes de Cristo, esto según la tradición judía. Bueno, veamos, ¿qué son los libros apócrifos? Son aquellos libros que no están incluidos dentro de la Biblia. ¿Pero quién los sacó? ¿Quién dijo que no estuvieran ahí? Veamos. Libros apócrifos. Los llamados libros apócrifos de los cuales oímos hablar son aquellos que no constan en la Biblia utilizada por los evangélicos. La palabra apócrifo quiere decir oculto, sin autenticidad, falso, y en términos de la Biblia se dice en relación a los libros producidos en el periodo interbíblico, o sea, entre el último libro escrito del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, cuando la voz de Dios se silenció durante 400 años, la voz del hombre habló alto generando estos textos. O sea, quiere decir que entre la palabra de Dios dividida en dos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 400 años de diferencia. Ahí fueron escritos muchos de los libros apócrifos, el cual la voz del hombre empezó a hablar y meterlos en la historia del pueblo de Israel. Ahora, los apócrifos fueron escritos después de haber cesado la inspiración divina, lo que hace a la literatura secular, hecho comprobado por los judíos que nunca los aceptaron como canónicos. De la misma forma que no hay mención ni una sola referencia que nos indiquen que los apóstoles de la iglesia primitiva aceptasen o reconocieran tales libros. En verdad, los apócrifos vinieron de la Septuaginta para la traducción latina, y de ahí para la Vulgata latina, siendo que la historia cuenta que Jerónimo los insertó a la fuerza en su Vulgata, ya que no estaba de acuerdo en hacerlo. La Iglesia romana solo declaró esos agregados como canónicos en abril de 1546, exactamente para combatir a los protestantes. O sea que los libros apócrifos sí están incluidos en la palabra de Dios, pero en la Iglesia católica, la Biblia católica, pero la que usamos los evangélicos, no están incluidos. 14 textos apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta, primera traducción del Antiguo Testamento hecho al griego. Más tarde fueron incorporados por la Iglesia de Roma en su texto bíblico. Esos textos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, además de los siguientes agregados: Esther 10, 4 de 16, 24, Daniel capítulo 3, 23, 90, llamado Cántico de los Tres Santos Hijos, Daniel capítulo 13, llamado La Historia de Susana, Daniel capítulo 14, llamado Bel y el Dragón. Con motivo de la Reforma Protestante, los reformadores que constaron los agregados decretaron que el Antiguo Testamento, adoptado por los cristianos, a partir de ahí fuese de igual contenido
de los antiguos hebreos, antes de la Septuaginta. La palabra de Dios que tenemos hoy en día, lo que usamos los evangélicos, es igual que la de los hebreos. Y la Septuaginta metió los libros apócrifos, la escritura que usan los católicos, la iglesia tradicional, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está este dato interesante. La Septuaginta, que quiere decir traducido, la Septuaginta, no sé si ya lo vi, es la traducción griega de Biblia hebreo. El Antiguo Testamento se tradujo aproximadamente 250 años, a 100 años antes de Cristo, por los eruditos judíos en Alejandría, en Egipto. La palabra Septuaginta significa 70 y alude a la tradición de que fue traducida por 70 a 72 hombres. A menudo se le abrevia por LXX, los números romanos, para indicar 70. ¿Quiénes incluyeron los libros apócrifos a la iglesia romana? Pues fue la Septuaginta. Dato interesante, en el nombre poderoso de Jesús. Sigamos protestando por el buen evangelio de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Es historia. Lamentablemente no fueron incluidos porque decidieron que no estaban inspirados por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Lo dice la historia, y si usted quiere checar, búsquelo, googleelo y a estudiar, y pídale dirección al Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos a mi canal, Armando Espacio 81 Medina, y seguimos para la gloria de Dios Padre. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Ánimo.